Una bendición. Amén. El libro de Daniel es un libro de gran revelación. Ese hombre era un cristiano maduro, poderoso, un hombre que vivió en el Espíritu todos los 100 años de su vida. Nunca vivió en la carne. Esto demuestra que es posible vivir en el Espíritu. Es posible vivir en el Espíritu. Es posible vivir en el Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Amén. Daniel es la prueba viviente. Por 100 años este hombre vivió en el Espíritu. Y él no vivió en el templo de Dios. Él vivió en Sinar, en la puerta de los demonios, en el lugar donde los demonios salieron del infierno y se reunieron para organizarse y dominar este mundo y las almas, para engañar a las personas y llevarlas al infierno bajo el engaño. Y yo quiero que usted y yo vamos a leer la palabra de Dios en Daniel capítulo 3 para seguir la historia que Ricardo nos planteó brillantemente al principio en la escuela dominical. Pongámonos en pie y vamos a leer el texto. Daniel 3 a partir del versículo 24. Dice la escritura: entonces el rey Nabucodonosor, recuerde que Nabucodonosor es el emperador de Babilonia, el lugar donde estaba Sinar, se espantó, se levantó apresuradamente y le dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abdenago, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abdenago salieron de en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes y consejeros del rey para mirar a estos hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas ni siquiera olor de fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abdenago, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abdenago sea descuartizado y su casa sea convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abdenago en la provincia de Babilonia. Padre Santo, le ruego que el Espíritu de Dios caliente esta palabra en el corazón de los que oyen, y que el Espíritu de Dios les dé la capacidad de entender y conocer los misterios que usted reveló por el Espíritu a través del profeta Daniel y la palabra que llega a nuestro corazón. Ayúdenos a entender el plan misterioso de la iniquidad y asimismo el plan de la piedad, Señor, para que nosotros podamos hacer una elección entre la iniquidad o la piedad, entre la piedad o la iniquidad, para que nosotros podamos escoger entre Cristo o Satanás, para que nosotros podamos entender, Señor, que fuimos creados para adorar, y si no adoramos a Cristo terminaremos adorando a Satanás, pero no tenemos tercera opción, solamente nacimos para adorar. Y por eso la iglesia adora al Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesucristo? Bendiga, Señor, a su pueblo. Bendiga a la iglesia, Señor, y ayúdele a entender su palabra por el calor y fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar. Hermanos, hace pocos días en La Nación salió un artículo en el lugar principal donde salen los grandes
intelectuales y pensadores de Costa Rica. Ahí salió Jacques Sagot. Si usted lo ve por ahí, acuérdese y ore por él. El hombre es un misionero del diablo. Y él publicó en ese artículo que el hombre creó a Dios y que el hombre se cansó de adorar a Dios a través de imágenes y que ahora el hombre ha descubierto que el verdadero Dios es el hombre. Por lo tanto, todo lo que el hombre le daba a los dioses, ahora se lo da a sí mismo. Y la prueba es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice Jacques Sagot, es la Biblia, la nueva Biblia del nuevo Dios. El nuevo Dios es el hombre y la nueva Biblia es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Especialmente porque en esta declaración se declara el derecho a pecar. ¿Qué le parece la sabiduría humana? Se declara el derecho a la libertad de pecar. Y Jacques Sagot dice que la humanidad se cansó de los predicadores, que la humanidad se cansó de la predicación, que la humanidad se cansó de la Biblia. Pero yo le digo a Jacques Sagot que yo estoy cansado de Jacques Sagot. Y yo no estoy cansado de la Biblia. Y yo no estoy cansado de la predicación. Y yo quiero más palabra que alimente mi corazón y me indique y me guíe a la verdad. Y que me saque de la oscuridad y de las tinieblas. Jacques Sagot dice que la redención no es necesaria. Que el hombre se autorredime. Que no es necesaria la Biblia para tener una conducta moral y ética correcta. Que el hombre puede regularse a sí mismo mediante una ética del gnosticismo. Y la prueba es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que gracias a Dios es la nueva Biblia del nuevo Dios. El nuevo Dios, repito, es el hombre. Jacques Sagot dice que usted tiene que verse en el espejo y adorarse a sí mismo. Jacques Sagot dice que usted tiene que dejar de leer la Biblia y aprenderse de memoria la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Jacques Sagot dice que no ocupa usted redención. Usted no ocupa a Jesucristo, ni ocupa la sangre que Jesús derramó en la cruz, que es lo único que limpia todo pecado. ¿Cuántos creen que la sangre limpia todo pecado? Amén. ¿Y cuántos creen que son pecadores? Amén. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque así nacimos. Nacimos en pecado. Jacques Sagot es la crema intelectual de Costa Rica. Un poeta, un filósofo. Alguien que es admirado cultural e intelectualmente en Costa Rica y que cuando él escribe, todo el mundo lo lee, hasta yo. Pero yo lo leo para regarme las Biblias. Porque yo estoy en contra de lo que Jacques Sagot dice. Y yo digo que la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Y yo digo que la redención por la sangre de Cristo es el único medio que el hombre tiene a disposición para escapar del poder de los demonios, de la oscuridad y del pecado. Amén. Yo digo que el hombre sí necesita redención. Amén. Y yo digo que no es suficiente la ética del gnosticismo para que el hombre conviva, como dice él, en una sociedad en paz, amor y libertad. Es necesaria la palabra de Dios en el corazón para que el mal sea contenido en el corazón, porque el mal está en el corazón del hombre. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios y la iglesia es las que están deteniendo el mal. Si no, el mal estaría ahora haciendo cosas más malas.
¿Cuántos lo creen? Amén. Este libro de Daniel fue escrito en Sinar. Este libro fue escrito en hebreo y en arameo. El arameo era el idioma de Sinar, de Babilonia. Sinar es el lugar donde Satanás salió por primera vez a la tierra, donde escapó del infierno por la puerta y llegó buscando el Edén. Salió en Sinar. Sinar significa la puerta de los demonios, la puerta de los dioses. Pero ahí en Sinar había una tribu, seres humanos. Una tribu que se llama los caldeos. Esta tribu es una de las tribus de Babilonia. Y los caldeos hicieron convenio con los demonios de adorarlos en servicio y que los demonios les iban a dar toda la tierra. Efectivamente, los demonios le dieron a los caldeos toda la tierra. Y los caldeos le dieron a los demonios servicio. ¿Qué clase de servicio? Le dieron sus cuerpos, le dieron sus almas y le dieron sus espíritus. Los demonios enseñaron a los caldeos cómo hacer droga de las plantas. Los demonios le enseñaron a los caldeos cómo fabricar la droga. Los demonios le enseñaron a los caldeos cómo invocar a los demonios para que se le metan a las personas. Los demonios enseñaron a los caldeos cómo adivinar, cómo tener mejor suerte. Los demonios enseñaron a los caldeos una serie de actividades que hoy día se conocen en todo el mundo. Adivinación, astrología. Los demonios le enseñaron a los caldeos la astrología. Y los caldeos se volvieron sacerdotes de los demonios y empezaron a prosperar. Y en ese valle donde ellos vivían se producían las mejores cosechas del mundo. Y los caldeos se hicieron fuertes, saludables, bien alimentaditos y llenos de la sabiduría del demonio. Los caldeos empezaron a producir música con el fin de que los seres humanos se llenen de demonios. Los caldeos fueron los que aprendieron de los ángeles caídos cómo usar la música para que los demonios entren al cuerpo humano. ¿Sabe usted que la música es algo espiritual? ¿Qué clase de música oye usted? ¿Ya vio cómo Nabucodonosor dijo: cuando oiga la música, se postra y adora la imagen, y yo le voy a dar un demonio para que se le meta? Ese es el premio. Eso es lo que buscaban. Y terminarían adorando a los demonios. Sinar es el lugar donde emergieron los demonios del Seol. Y es el lugar donde ellos organizaron el control del mundo. Y los caldeos son los hombres que primero entregaron sus almas en pacto a cambio de prosperidad y bienestar a estos demonios. Bienestar que los demonios les cumplieron. Babilonia llegó a ser el primer imperio conocido en este mundo y llegó a ser una ciudad como nunca ha habido ni habrá, de oro. Una ciudad que las calles y las aceras eran de oro. Usted en Babilonia podía caminar en oro, para que usted vea lo que los demonios le dieron a estos hombres. Pero usted puede consultar en Google o donde quiera, si quiere vaya a Sinar, a Babilonia. Allí nadie va. ¿Por qué nadie va allí? Porque ahí se siente la presencia de los demonios, número uno. Ni siquiera los que viven ahí cerca van ahí, porque la gente que vive ahí cerca de noche tiene pesadillas y de día tiene miedo y se estremece por la presencia
de lo que hay ahí, porque ese es un centro demoníaco. A más de eso, la palabra de Dios emitió por medio del profeta Isaías un juicio contra la tribu de los caldeos. Dios dijo: es más fácil encontrar una aguja en un pajar que encontrar un caldeo. El decreto divino contra los caldeos es de exterminio total. Pero los caldeos fueron exterminados del mundo. No hay un caldeo hoy día en este mundo, pero dejaron en el mundo lo que aprendieron de los demonios: la idolatría, el culto a las imágenes, el culto a mamá, el uso de la droga como medio para entrar al mundo espiritual y permitir que los demonios se le metan. El uso de la adivinación y de la astrología y el horóscopo para buscar bienestar y el favor de los astros. Actividades que Dios condena porque hacen al hombre confiar en los astros, o confiar en el caldeo, o confiar en sí mismo y no en Dios. Jack Sagot enseña a Costa Rica a confiar en sí mismo y olvidarse de Dios. Jack Sagot dice que Dios no existe, que el hombre lo creó. Yo creo que Jack Sagot miente y que Dios lo vea y lo demande. Porque pudre las almas con lo que escribe. Es músico y con su música envenena las almas y hace que los demonios se le metan a las personas. No escuche los conciertos de Jack Sagot. Usted tiene que entender que Dios no está ignorante de lo que hacen los demonios. Y si Dios permitió que salieran del infierno, Él sabe lo que hace. Pero no es que se descontroló el mundo. Porque Dios dijo por Isaías: más fácil es encontrar una aguja en un pajar que un caldeo. Vaya, busque un caldeo, no lo va a encontrar. Además de eso, el profeta Jeremías dijo sobre los caldeos: será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Usted puede ir a Nínive y va a encontrar restos. Puede ir a Egipto y va a encontrar pirámides. Puede ir a los mayas y va a encontrar pirámides, o a los aztecas o a los incas. Usted puede ir a cualquier parte y va a encontrar resabios, pero no hay resabios de los caldeos. Lo que hay es un desierto, un sequedal y un páramo. Profetizando esto, que es el fin del que adora a los demonios: convertirse en un desierto, en un sequedal y en un páramo. Mientras que el que cree en Jesucristo será un jardín del Edén lleno de vida. Jesús es la vida. Los demonios son la muerte. ¿Cómo es posible que los demonios vengan y hayan cogido una criatura superior como el hombre y le hayan enseñado a los hombres a usar las plantas para que dominen al hombre? Eso es el alcohol y la droga. Plantas dominando al hombre. Dios dijo: te doy dominio sobre la creación. Los demonios dicen: creación, te doy dominio sobre el hombre. Y cuando el hombre se plega al alcohol o a la droga, está dándole culto a los demonios. Ellos fueron los que introdujeron ese descubrimiento y ese uso. Médicos, brujos y hechiceros, a través de toda la historia, enseñados por los caldeos, usaron la droga como puente al mundo espiritual. Pero hoy día, esta generación, después de los hippies, se convirtió en una generación de hechiceros, en una generación de caldeos espirituales. Gente que busca en el alcohol y la droga un puente. ¿Puente de qué? No saben lo que hacen. No entienden qué es lo que está pasando en la iniquidad
cómo la iniquidad usa estos medios para abrir puertas. No se presentan los demonios personalmente, porque todo el mundo sale huyendo, porque ellos están desfigurados por el pecado. Tanto han pecado que están horribles. No se presentan personalmente porque nadie los adoraría, pero sí usan puertas. El infierno tiene 8 puertas, según vio Juan en el cielo. 8 puertas por las cuales se llega al infierno, y una de ellas es el alcohol y la droga. Una de 8. Usted tiene que tomar en serio, la iniquidad está en acción, dijo Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al momento algo lo está deteniendo, y es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque tiene el Espíritu Santo. Amén. Si no, no podría detener la iniquidad. ¿Cuántos dan un aplauso al Espíritu Santo? Amén. Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego eran de la tribu de Judá. Estos son cristianos maduros, fruto del avivamiento del rey Ezequías. El rey Ezequías produjo el mayor avivamiento de la historia, aceptuando el avivamiento el día que la iglesia nació en Pentecostés. El rey Ezequías promovió tal avivamiento que produjo 4.600 cristianos del calibre de Esdras, de la reina Esther, de Nehemías, de Abednego, Sadrach, Mesach y Daniel, cristianos maduros, llenos de fe y del Espíritu Santo. Mientras que Jerusalén se postró adorando ídolos, estos hombres, cuando los obligaron bajo pena de muerte a adorar un ídolo, se negaron y dijeron: muero antes que pecar. Eso fue lo que enseñó Ricardo. Máteme antes de hacerme adorar un ídolo. En Jerusalén, los hombres y las mujeres adoraban ídolos sin que nadie los obligara. Y esto hizo que Dios se enojó y trajo el juicio. Pero el profeta Zacarías abre los ojos del pueblo cuando pasan los 70 años y les dice: muchachos, lo que pasó fue que de Sinar hubo una exportación demoníaca a Jerusalén, y Jerusalén fue entregado al poder de los demonios por la ira de Dios. Dios se enojó tanto con Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque cuando venían los turistas de Babilonia, querían ir al templo y escuchar las alabanzas a Dios en el templo. Pero ¿qué veían en Jerusalén? En cada calle había un ídolo, en cada cruce había un altar, en cada colina y monte había un lugar de adoración a los demonios. En los techos de las casas de los ricos habían altares y el incienso subía para honrar a los demonios. Cuanta más bendición tenía un israelita, más adoración a los ídolos dedicaba. Un babilonio llegaba a Jerusalén y se asustaba de ver que en Jerusalén había más idolatría que en Sinar. Pero el profeta Zacarías abre los ojos del pueblo y les dice: los demonios de Sinar recibieron permiso de entrar en Jerusalén y convirtieron a los judíos en idólatras. Pero había un remanente, un hombre como Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos dijeron: no, Señor, hay un Dios, yo lo sirvo y a otro no sirvo. No me importa lo que haga, máteme, haga lo que haga. Yo no acepto que me quite la libertad de culto. Yo voy a adorar a quien yo quiero y yo decido adorar a Jesucristo. ¿Qué clase de hombres son estos? Que les ofrecieron quemarlos vivos
y hablaban con Nabucodonosor, conocido por quemar vivos a muchos. Un hombre cruel e impetuoso, capaz de mandar al fuego a cualquiera por cualquier cosa. Un hombre que no le temblaba el pulso para mandarlos al horno de fuego. Y ellos dijeron: no, señor, usted va a saber que aquí hay 3 hombres. Y estos 3 hombres se paran y le dicen: máteme antes que adorar un ídolo. Esa es la clase de cristiano que Dios anda buscando. Jesús dijo que viene la hora y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios no quiere que nadie le adore bajo opresión, engaño o coacción. Dios quiere que adoren a Jesucristo voluntariamente. Satanás está pidiendo adoración bajo engaño. La gente cree que es una imagen, no es una imagen, es un demonio. La gente cree que el culto a mamá está bien, no está bien, está mal. El culto a mamá es de origen demoníaco. ¿Cómo le va a dar culto a mamá? Dios no va a permitir eso jamás. Ese culto es maldito y es demoníaco. Y la cultura, ¿cómo dice esto es cultura? No es cultura, es demoníaco. Eso vino de Babilonia, la mamá y el hijo. Todo eso es algo que nació en Sinar con la tribu de los caldeos. Los caldeos cayeron bajo el juicio de Dios. Algunos demonios cayeron bajo el juicio de Dios y ahora están en el abismo. El abismo. En el abismo. Si usted pudiera ver ya el abismo, lo vería lleno de demonios que han sido lanzados ahí por Daniel, por Sadrach, Mesach y Abednego y por la iglesia. ¿Cuántos creen que la iglesia tiene poder sobre los demonios? Amén. El abismo está lleno de demonios. Hay más demonios en el abismo que afuera, en la tierra. Porque la iglesia ha mandado millones de demonios al abismo, ejerciendo el poder y la autoridad que Cristo le delegó. Hermanos, pero aquí yo quiero que usted entienda qué era lo que tenía Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, fruto del avivamiento del rey Ezequías, eran hombres de oración. Digan todos oración. Usted puede buscar en el Salmo 55, 17 y usted va a encontrar ahí cómo es que se debe orar. Estos hombres eran meticulosos en observar cada palabra de Dios y en ponerla en práctica. No eran hombres como nosotros, que somos oidores olvidadizos. Oímos una cosa y después se nos olvida que debemos poner en práctica. El proverbio de Salomón dice: el que aprende y pone en práctica lo que aprende, se estima a sí mismo y prospera. Salmo 55, 17, dice la Escritura: en la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Cuántos creen que Dios oye la oración? Amén. Daniel oraba a las 9 de la mañana. Y usted dice: ¿por qué a las 9 de la mañana? ¿Por qué no a las 8, o a las 5, o a las 4? Porque a las 9 de la mañana fue crucificado Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso oraba a esa hora, porque Él lo sabía. Él conocía la profecía de Isaías, y ahí está revelado y en los salmos de David cómo y cuándo habría de morir Cristo y de qué forma habría de redimir la humanidad mediante el derramamiento de su sangre en la cruz. Hasta da un aplauso a Jesucristo. Porque al atardecer, a las 3 de la tarde,
porque a esa hora murió Jesucristo en la cruz. Y porque Daniel no quería que ningún día de su vida pasara sin que él recordara la hora en que Cristo fue clavado en la cruz y la hora en que Cristo murió en la cruz con sus pecados y con los pecados de todos los que le reciban. Él no quería olvidar eso en su corazón, para que su corazón no se desviara a complacer la carne o a complacer el mundo de Sinar. Él no quería eso. Por eso él oraba a la hora que Jesús fue crucificado y a la hora que murió. Y al mediodía, cuando las tinieblas vinieron y rodearon la cruz, todos los demonios se reunieron encima de Jesús y oscurecieron el cielo. Todo Jerusalén fue testigo de ese prodigio, como a las 12 del día el cielo se oscureció. Era tan densa la cantidad de demonios encima de la cruz, festejando la aparente victoria de ellos sobre el Hijo de Dios. Pero esa victoria se volvió fracaso cuando Él resucitó de los muertos. Al tercer día Jesús resucitó de los muertos. ¿Cuántos lo creen? Amén. La victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, sobre los demonios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Usted tiene que escoger: o elige a Cristo o elige a los demonios. No hay tercera opción. Y yo quiero decirle que despierte, porque Daniel era un hombre que hacía las cosas como la Biblia las dice. Salmo 5:7 dice: adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Por eso usted va a ver que Daniel, igual que Sadrach, Mesach y Abdenago, estos hombres oraban de rodillas, con la cara en el suelo, oliendo el polvo y en dirección a Jerusalén, porque ellos sabían que ahí se iba a crucificar a Jesucristo y era su esperanza, era su puerta al cielo, era su camino. Todos los días de su vida ellos vivieron alimentando esta fe y esta esperanza. Y ellos eran personas de oración. Digan todos oración. Oración. Yo quiero decirle algo de la oración. Muchos de ustedes piensan que Jacques Sagot dice que el que ora está hablando solo. Y yo digo que Jacques Sagot está loco, porque los oídos de Dios oyen todo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pues yo quiero decirle que en la Biblia hay 50 oraciones. Si no ha puesto cuidado usted, es un detalle importante. 8 son de Jesucristo. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesucristo? Jesucristo tiene que tener más oraciones que cualquiera. Segundo lugar está Moisés con 7. Porque Moisés, después de Cristo, tiene el mayor ministerio. Es el ministerio de condenar a la gente por medio de la ley. El ministerio de Moisés es el segundo en importancia. El tercero es David, con 5 oraciones. David es un tipo de la iglesia, y la iglesia tiene el tercer ministerio más importante, la reconciliación. Como si Dios rogara a los hombres por medio de la iglesia: reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Amén. El cuarto que aparece en orden de importancia es Pablo, con 4 oraciones. Porque Pablo es el arquitecto de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Pablo? Amén. Con 3 oraciones en la Biblia aparece Abraham, Elías,
el rey Ezequías y Jeremías. Con 2 oraciones en la Biblia aparece Daniel, Habacuc, Salomón y Sansón. Y con una oración en la Biblia aparece Eliseo, Esdras, Gedeón, Isaac, Jabes, Jacob, Job, Jonás, Josafat, Josué, Manasés, Manoah, Nehemías, Samuel, Simeón y el siervo de Abraham. Solo 2 mujeres aparecen en la Biblia orando en 50 oraciones. Una es Ana, que significa gracia, y la otra es Rebeca, la esposa de Isaac. Pongan atención. ¿Es importante la oración, sí o no? Amén. Aquí dice, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Cuando usted está orando, está teniendo una reunión con el Dios que lo creó. Está teniendo una reunión con el Dios que lo compró con su sangre en la cruz. Usted está teniendo una reunión con el Espíritu Santo de Jesucristo. Usted está hablando con Dios. Y Dios le va a atender y le va a responder sus oraciones. Pero mire qué fácil es esto. Dios dijo, bueno, primero van los demonios de Sinar a Jerusalén, a ver qué pasa. Y los demonios hicieron su trabajo y llenaron Jerusalén de ídolos. Judíos llegaban con su hijo mayor y se lo ofrecían en sacrificio a Moloch o a Baal, según fuera su preferencia. Esto llegaron a ser increíble pero cierto. Pero Dios tenía un remanente. Ahora Dios dice, bueno, ahora yo les envío a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 4 convirtieron a Nabucodonosor, y quién sabe cuántos caldeos. Nabucodonosor se convirtió en cristiano. Y se convirtió en un gran misionero porque él mandó personas por todo el mundo que predicaran que el único Dios verdadero es el Dios de Daniel. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que todos los demás dioses no pudieron, no pueden hacer lo que hizo el Dios de Daniel. No pueden. Nabucodonosor, con su capacidad humana, él reconoció, es imposible que los dioses hagan lo que el Dios de Daniel hace. ¿Cómo libró a estos 3 muchachos del horno de fuego? Ellos entraron y no se les quemó nada, ni una pestaña. La ropa salió igual, no tenía ni olor a quemado. No vestigio del fuego sobre ellos. Esta es la protección de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Cristo por la protección que le dio a estos 3 jóvenes? Amén. Es la misma protección tuya. Diga, es la misma. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. La Biblia dice también que Sadrach, Mesach, Abed-nego y Daniel eran hombres que ponían atención a la Biblia. Daniel 9:2 dice, miré atentamente los libros del número de los años de que habló Jehová. ¿Cuántos creen que Dios habla por los profetas? Amén. Al profeta Jeremías. ¿Cómo miró Daniel los libros? Atentamente. Digan todos atentamente. ¿Qué significa atentamente? Significa que usted tiene que poner atención a cada palabra de Dios. Amén. Un solo error en una palabra y usted se enreda, lo enredan los demonios. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia se entiende como Dios la quiso comunicar y no como a mí me parece. La Biblia se entiende porque llegó a los destinatarios que la recibieron y en el momento que la recibieron y para el fin que la recibieron. Y lo que Dios hizo, lo hizo para demostrarle a los caldeos que aquellos aparentes dioses que en realidad eran ángeles caídos o demonios, esos seres no eran superiores a Dios. Los caldeos vieron a los demonios con sus ojos.
tuvieron epifanías de manifestación demoníaca. Si usted viera en este momento un demonio, lo tenemos que llevar al hospital porque le da un ataque cardíaco. A los caldeos no les dio ataque cardíaco porque ellos anhelaban que los demonios se les presentaran. Ellos los llamaban dioses. Los demonios y los caldeos hicieron una alianza que es la primera alianza entre los demonios y el hombre. Una alianza de adoración y servicio. Y todo lo que los caldeos hicieron sigue actuando en el mundo. La Biblia dice que hasta el final Dios va a parar la obra de los caldeos. Dice que hay un misterio en acción en Babilonia. Misterio religioso. Toda religión, oiga que digo, toda. Y usted dice toda, sí, toda religión viene de Siná. Trae la misma espina, el culto a mamá, el culto a las imágenes, la astrología, la adivinación, el agüero, el sortilegio, y trae con ello la adoración a los demonios. Una forma de engaño tremendo, usando la música. La música, hermanos, es espiritual y es peligrosísima. Yo quiero decirles algo, por ejemplo, si usted tiene una capacidad mental 10% del cerebro y oye música rock 3 meses, a los 3 meses le sirve solo el 3% del cerebro, se lo aseguro. Porque la música destruye el cerebro o también lo eleva. Si usted oye una música que le ayude, usted puede elevar por la música. Por ejemplo, la música de Beethoven, que era cristiano, o la música de Juan Sebastián Bach, que era cristiano, era música sacra, música que ayuda a elevar el espíritu, te ayuda a ser más capaz de entender. La música prepara el corazón para que el hombre razone, que piense bien, que entienda. El hombre tiene que razonar que un ídolo es una imagen sin vida, que un ídolo no tiene forma de caminar aunque tenga pies, que un ídolo tiene ojos pero no ve. El hombre tiene forma de razonar, pero aunque tiene forma de razonar, la música y los ídolos y el poder de la oscuridad y los velos demoníacos y las drogas hacen que el hombre se atonte y finalmente cree cosas absurdas. Pero hay personas como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego en este mundo. Son personas que ellos entendieron la vida en el Espíritu, hombres de oración y que estudiaban atentamente la palabra de Dios, hombres que conocían la palabra y los guiaba, hombres que en su corazón atesoraban la palabra y que tenían la fe tan madura que ellos decían: no, Nabucodonosor, usted no es nadie. Y los demonios de Sinar no son nadie, Satanás no es nadie. Aquí el único que vamos a adorar es a Jesucristo. Amén. Y Jesucristo los honró porque se presentó y entró al horno con ellos. Y ahí en el horno los libró. Jesucristo pudo haberlos librado antes de entrar al horno y hacer un espectáculo ahí a Nabucodonosor y darle unas bofetadas por acá y cinchunear a todos los que estaban ahí. Pero él no quiso hacerlo así, prefirió hacerlo de forma espectacular. Entró al horno con ellos. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Amén. Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene que entender esto, pero Dios es tan bueno que Dios le ayudó a los caldeos. Oiga, a pesar de que ellos hicieron pacto con el demonio, hicieron pacto con los demonios, entregaron su alma bajo pacto a los demonios, aún así Dios les dio oportunidad, porque Nabucodonosor era caldeo y se convirtió.
y muchos caldeos se convirtieron bajo la predicación de estos jóvenes. Yo quiero leerles algo que hizo estos 3 jóvenes. Cuando ellos entraron al horno de fuego, se dieron cuenta que no iban solos, apareció Jesucristo. Y ellos sintieron un rocío que les refrescaba el calor. Y sintieron que el fuego estaba, pero no los dañaba. Inmediatamente ellos hicieron algo, se pusieron a cantar. ¿Usted se acuerda cuando metieron a Pablo en la peor cárcel que había en Filipos? En el lugar más terrible. ¿Qué hizo Pablo? Empezó a cantar. Y Dios mandó un terremoto. Estos jóvenes empezaron a cantar, glorificando y bendiciendo a Dios dentro del horno, y dijeron: bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, cantado y exaltado eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, cantado y exaltado y alabado eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, cantado y glorificado eternamente. Bendito seas tú, que sondeas los abismos y que te sientas sobre querubines, alabado y ensalzado eternamente. Y ellos siguieron cantando. Fue tal el susto que tenían y el alivio que se volvieron compositores de canciones. Y empezaron a cantar los 3 y terminaron cantando de esta manera: hijos de los hombres, alábenlo y ensálcelo eternamente. Empezaron a cantar: Israel, alábalo y ensálzalo eternamente. Sacerdotes del Señor, alábenlo y ensálcelo eternamente. ¿Cuántos pueden alabar a Jesucristo dándole un fuerte aplauso? Seguían cantando los jóvenes: servidores del Señor, alábenlo y ensálcelo eternamente. Y seguían cantando, no paraban de cantar: espíritus y almas de los justos, alábenlo y ensálcelo eternamente. Santos y humildes de corazón, alábenlo y ensálcelo eternamente. Ananías, Misael y Azarías, bendigan al Señor, alábenlo y ensálcelo eternamente. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Amén. Digan todos: bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque Él nos ha sacado del infierno y nos ha salvado de manos de la muerte y nos ha librado del horno con ardientes llamas y nos ha sacado de en medio de ellas. Amén. ¿Qué canción compusieron estos jóvenes? Ahí mismo no sabían qué hacer y empezaron a cantarle a Cristo, alabándolo y promoviendo que todos alaben a Cristo. Estos jóvenes cuyo corazón no flexó, estos jóvenes cuya firmeza no flaqueó, estos jóvenes que a pesar del miedo de perder la vida y ser quemados vivos, a pesar de eso ellos tuvieron valentía para decir: muero por mi Cristo. Estos jóvenes que fueron capaces de decir: yo no acepto vivir como vive en Encinar. Yo voy a comer lo que Dios dice y voy a vivir como Dios dice. Estos jóvenes que fueron capaces de decirle a la carne: carne, sosiéguese, carnita sosegada. Espíritu de Dios, llene de ese fruto que usted produce para sosegar con dominio propio la carnita. Estos jóvenes vivieron en el Espíritu.
eran tan capaces que desarrollaron su ministerio y a la vez tenían un trabajo que era administrar todo el mundo. Ellos tres administraban todo el imperio babilónico. Dios humilló a los demonios, haciendo que el mismo Nabucodonosor se convirtiera y se volviera misionero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Amén. Él merece la gloria. ¿Qué hicieron los demonios en Jerusalén? Se llevaron todo lo que no es de Dios, pero lo que es de Dios quedó. Toda la gente que dobló la rodilla ante los ídolos o se arrepentía como Manasés o terminó muerta. Pero había un remanente. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres dijeron: no, Señor, aquí con nosotros no pegó. Entonces yo quiero que usted mire el versículo 29 del capítulo 3. Cuando Nabucodonosor vio este prodigio, este milagro, digan todos milagro. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagro? Un milagro. Y usted dirá, pero ¿cómo estos jóvenes tuvieron esa fe? Yo quiero decirle un consejo. Cuando usted tenga una amenaza como la que ellos tuvieron, usted acuérdese de un versículo que le venga al corazón y agárrese del versículo como se agarró Jacob de Cristo en aquel arroyo, en aquella noche cuando tenía miedo de su hermano Esaú. Agárrese del versículo y usted empiece a hablarlo y termine gritando. Y la palabra de Dios va a traer a usted el milagro. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Ellos sabían la palabra. El profeta Isaías había profetizado: cuando pases por el fuego no te quemará, la llama no arderá en ti. Era una profecía para ellos tres. Ellos, por el Espíritu de Dios, recordaron la palabra y tuvieron la fe, porque la fe viene por oír. ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios. Recordaron esa palabra: cuando pase por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y ellos empezaron a decir: cuando pase por el fuego no me quemaré, ni la llama arderá en mí. Ellos empezaron a personalizar la promesa de Dios. Estaba dicha por Isaías. ¿A quién le tocaba? Dice Hebreos 11 que estos jóvenes eran héroes de la fe y que esa palabra la creyeron. Y ellos la proclamaron en su corazón y con su boca la confesaron y vieron un milagro. Y yo digo que este milagro para mí está entre los grandes de la Biblia, porque el fuego es el fuego, todos lo conocen. El fuego quema, pero estos jóvenes no quemaron con el fuego. Esto no puede ser. Es un milagro. Es un milagro de la gloria de Cristo. Un cumplimiento de la palabra que profetizó el profeta Isaías. Hebreos 11 dice que apagaron fuego impetuoso. El ímpetu de este fuego era tal que ahora Ricardo le explicó que los que echaron a estos tres murieron quemados. La llama los ardió, los abrazó, los cocinó, se quemaron. No hubo forma de salvarlos. Pero estos tres no sufrieron ninguna quemadura. No se les quemó ni la ropa. Nada. Salieron libres. Y Nabucodonosor, asombrado, dijo: qué maravilla. Por lo tanto, versículo 29, por lo tanto, yo, el emperador de Sinar, el rey del mundo, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado
y su casa se convierta en el lugar donde se deposita la caca humana. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Marduk era el dios principal de Nabucodonosor. Y Marduk es Apolión, el anticristo. Y Marduk fue el que diseñó el desarrollo de los caldeos y los guió para darles lo que llegaron a tener, que fue un imperio. 100 años de imperio. Pero Marduk, el anticristo, no pudo con la fe de estos jóvenes. No pudo. Estos jóvenes le robaron el corazón a Nabucodonosor para Cristo y lo volvieron misionero. Pero yo quiero que usted ponga atención, porque usted está aquí oyendo la palabra de Dios y usted tiene que entender: quítese el sueño, el sopor, quítese la vacilación y entienda muy bien que estos jóvenes habían leído la Biblia, y la Biblia dice en Levítico 26:18: si aún con estas cosas no me escucháis, yo, dice Dios, volveré a castigarte 7 veces más por vuestros pecados. ¿Quiere usted que Dios lo castigue 7 veces más por sus pecados? No, entonces basta, corte. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Estos jóvenes no iban a adorar un ídolo. Ellos sabían que inmediatamente se iba a activar una maldición. Si aún con estas cosas no me escucháis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Cuántos creen que Dios cumplió su palabra? Amén. Los caldeos son historia. Son historia. Ya a CNN, a Canal 7 no le interesa Siná, porque no se sabe dónde está. Una avalancha de lodo del río Éufrates la sepultó. No se sabe. No se sabe, no quedó nada. Y no hay plata para escarbar tanto. Es un enredo lo que quedó ahí. Una avalancha, como la del Reventado, pero más grande. Porque el río Éufrates es uno de los más grandes del mundo. Y usted puede entender que Dios, cuando le habla a su pueblo, lo que está haciendo Dios es poniéndole por medio de Israel un ejemplo, para que nosotros veamos que lo que pasó con ellos, tenemos que escoger qué vamos a hacer: vivir como Saná Mesaya de Negó y madurar, o estar ahí en Sinar adorando a los demonios. O en Jerusalén se puede adorar demonios. Aún en la iglesia usted puede adorar demonios. Los demonios son astutos, son mentirosos. Vea usted cómo se mete por la música. El primero que usó la música para ministrar posesión demoníaca fue Nabucodonosor. En ese lugar, en Sinar. Y hoy día la música ha logrado que la mayor parte de la población joven está poseída. ¿Cuántos dicen amén? Y usted dice: pero ¿por qué el hermano dice esto? Yo se lo voy a decir por qué. Porque yo estuve poseído. Yo estuve poseído. Y casi muero por eso. Pero los demonios no te pueden impedir aceptar a Cristo, aunque estés poseído. No te pueden impedir ver la luz. Cuando el corazón te pide libertad de las tinieblas, no te lo pueden impedir, porque es mayor la sangre de Cristo que cualquier pacto demoníaco. Para que usted lo sepa, hermano, yo hice muchos errores en mi vida. Y yo quería
un día con unos amigos, ir en la noche más oscura y llamar a lo que fuera que viniera y se nos presentara. Pero nosotros lo que estábamos llamando era al diablo. Las tonteras de nosotros, usando drogas y alcohol. Cogimos 7 gatos y los quemamos en un perol de hierro y llamamos al diablo. Y todos los que estaban ahí murieron pronto, ahogados. Solo yo estoy vivo, por la gracia de Dios. Amén. Dios tuvo misericordia de mí. Por eso yo les digo, hermanos, yo creo en Jesucristo. Amén. Ningún demonio es mayor que Cristo, ningún pacto ni convenio es mayor que Cristo. Amén. Ninguna carne domina el poder del Espíritu Santo y ningún mundo es mayor que el poder de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego vivieron en Sinar. Yo vivo en Cantar. Hay más demonios en Sinar que en Cantar. Pero también aquí hay demonios y hay guerra, hay lucha. Esto no es un juego. Está en juego el destino eterno de las almas. Los demonios no tienen redención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El decreto divino ha sentenciado la ruina de los demonios. No hay redención para ellos, no hay perdón, no hay posibilidad. El hombre que se niegue a aceptar a Cristo, que viva lo que Dios le dé y que acepte, rechace a Cristo, ese hombre irá con los demonios al infierno. Esa persona se perderá eternamente. Pero no importa lo que usted haya hecho, si usted viene a Cristo, Él es capaz de limpiarle todo pecado. Amén. Y no importa cuando usted venga, Él siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirlo mientras usted está vivo. Cuando usted ya no está vivo, está muerto. En realidad muerto no significa que deja de existir, significa que fue separado del cuerpo, pero sigue viviendo. Y un día le van a dar un cuerpo nuevo para que siga viviendo por la eternidad, pero va a vivir en las peores condiciones que usted se puede imaginar, separado de Dios por la eternidad y careciendo de todo bienestar. Elige tú, dice Dios, elige tú. Dios mandó a su Hijo a la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Satanás y sus demonios cayeron del cielo porque no quisieron adorar a Cristo. Cayeron al infierno y se escaparon. Llegaron al huerto del Edén y hicieron caer a Eva. Y Eva le ayudó a Adán a comer del fruto que Dios le dijo que no comiera. Y Adán comió. La responsabilidad de él comió. Él no fue engañado, él comió. Él sabía lo que hacía y comió. La consecuencia la tenemos todos, pero hay esperanza, hay una solución, es Cristo. Amén. El segundo Adán, el último Adán, el nuevo Adán, que Dios envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si usted está aquí hoy y ha escuchado la palabra de Dios y usted tiene necesidad de recibir el perdón de sus pecados por medio de la fe en Cristo, usted puede hacerlo ahora. Es una decisión. Si usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador, o tal vez usted ya lo había aceptado y usted se extravió de nuevo y cayó como un coco, subió como una palmera y cayó como un coco. Pero usted quiere reconciliar con el Señor y decirle al Señor: Señor, yo he caído y necesito ayuda. Se puede hacerlo porque el Señor es misericordioso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, entonces yo quiero decirle, si usted quiere y necesita esa ayuda,
usted debe pasar aquí al frente para que usted muestre esa fe y yo le voy a ayudar y la iglesia orando por usted. Si hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesucristo como Salvador o quiere reconciliarse con Él porque le ha fallado, usted puede pasar aquí al frente, humildemente, mostrar su necesidad y yo y la iglesia vamos a orar por usted. Cualquiera que sienta que tiene necesidad, que usted puede expresarle a Dios. La primera oración que Dios oye de un ser humano es la oración del penitente. La oración del penitente es muy sencilla, es tan básica y sencilla como esta. Yo soy pecador. He pecado y pido perdón. Y acepto que Jesús sea mi Salvador y que salve mi alma y la limpie de todo pecado con su sangre. Esa es oración de penitencia. Es la primera oración que Dios oye de un ser humano. A partir de ahí le oye todas. Sin eso no le oye ninguna. Usted puede recibir de Dios todo favor, todo bien, porque Dios es bueno, es misericordioso, es clemente. Dios te ama con un amor demasiado loco. Es tan loco el amor de Dios que envió a su único Hijo a la cruz a morir en tu lugar, a morir por tus pecados. Y la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Amén. Amén. Entonces vamos a hacer oración de penitente. Hermanos que han puesto su fe al pasar adelante, al oír la palabra de Dios han comprendido y reconocen que necesita a Jesucristo, hagan conmigo esta oración. Tienen que hacerla en voz audible, porque la Biblia dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Tiene que confesar, de manera que se oiga aquí en la iglesia y se oiga en el cielo. Digan conmigo esta oración. Padre Celestial, yo me presento para declararme que soy pecador. He pecado y pido perdón. Y creo que el perdón lo recibo mediante la sangre de Jesucristo. Señor Jesucristo, le entrego mi alma. Creo que usted es mi Salvador. Le pido que entre a mi alma y me lave todos los pecados con su sangre, los del pasado y los del futuro y los del presente, todos los pecados. Le entrego mi alma para que mi vida sea para adorarlo, para servirlo en todo el tiempo que me dé. Ayúdeme por el Espíritu Santo a entender todo. Y yo pido ahora que sea reconciliado con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y doy gracias que tengo reconciliación. Y a consecuencia de ello, soy limpio por la sangre de todo pecado. Soy redimido de toda maldición que yo merezco por mis pecados. Y le doy gracias, Señor. Amén. Vamos a orar a la iglesia ahora por ellos. Tiendan sus manos hacia ellos, vamos a bendecirlos. Padre, le ponemos estos corazones, estas almas, y le pedimos que el Espíritu de Dios les esté ayudando a entender, a conocer, a creer, que les ayude en toda forma por Jesucristo, que les libre del poder del pecado y de la oscuridad, del poder que les afecta y les infecta, y que les ayude para que puedan tener esta experiencia de vivir en la luz y romper con la oscuridad. No importa lo que ellos hayan hecho, la sangre de Cristo es mayor. No importa lo que los demonios reclamen, están equivocados. La sangre de Cristo rompe todo pacto, toda maldición, rompe todo y limpia todo. La sangre de
pide que les ayude con los recursos del paraíso y que los ángeles vengan a ayudarles para que ellos caminen ayudados por los ángeles. En todo lo que hagan, emprendan, ayúdenles, Señor, porque ellos necesitan más que nunca ahora su ayuda. Bendígalos, Señor, y le damos gracias por la valentía de la decisión de sus corazones. Y le rogamos, Señor, que usted les dé dones y les capacite para que le puedan servir y dar gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor?